permitió vencer a los enemigos de Israel. Sabemos que además esto ocurrió en uno de los días más sagrados del calendario. Israel tiene todo el derecho para defenderse y para defender a su pueblo. Esta es una tragedia que va más allá de la pérdida de este desgarro la vida. Mientras que Israel liberó a 30 menores y 3 mujeres que estaban presos, lanzaron en respuesta al ataque de Hamás en Israel. La verdad que se cumple un año de un día que resulta inverosímil, que todavía realmente no se sabe qué fue lo que falló. Acá hay algo claro, la inteligencia israelí es de las mejores del mundo y las fuerzas de defensa israelí son las mejores del mundo, por lo menos están en la élite, y no pudieron prever un ataque de estas características, que se dio en un momento donde había cierta estabilidad en el relacionamiento con las autoridades de Gaza, obviamente estabilidad forzada por Hamás para hacer de cuenta acá no va a pasar nada, en una madrugada donde se estaba desarrollando una fiesta por la paz en plena frontera ahí entre Israel y Palestina, y de la cual un año después todavía se sigue debatiendo a nivel de la comunidad internacional, porque es verdad que uno puede decir en algún punto puede ser cuestionable cierta actitud del ejército israelí en su incursión por Gaza. Ahora, no se puede perder de vista que hay 100 israelíes que hace un año que están cautivos de un grupo terrorista y que su familia no sabe ni dónde están, ni siquiera si están vivos o muertos. Es realmente un escenario terrible el que se dio hace un año y obviamente concita la atención del mundo entero. Exactamente. Y cada vez parece que va a ir creciendo a escala, ¿no? Lo que sí está claro es algo falló. En cuanto a lo que decías, y lo que era una fiesta electrónica terminó siendo una masacre en la que más de 1.200 personas fueron asesinadas, más de 250 personas fueron secuestradas, como decía Nicolás, aún permanecen en cautiverio secuestradas por los terroristas, 101 personas, y no se avisora una salida al conflicto. Bueno, Israel vivió en esta jornada, una jornada emotiva, valga la redundancia, en conmemoración de este primer aniversario de los ataques del 7 de octubre perpetrado por el grupo terrorista Hamás. Veía, por ejemplo, a algunos colegas que hacen análisis internacionales, hablan del día que aún no terminó. ¿Por qué? Porque después de ese ataque hubo un punto de inflexión en Medio Oriente que desencadenó en otros ataques, en represalias, el más muertos, en idas y vueltas entre Israel y Hezbollah, ahora también atacando lo que es el Líbano y con esas represalias, y se está cobrando la vida ya en Oriente Medio de casi 42.000 personas. Pero hemos preparado una cronología de los hechos desde aquel 7 de octubre de 2023 a cómo están las cosas ahora. Si les parece, las compartimos con ustedes para tratar de entender qué fue lo que pasó. Es el 7 de octubre y ahí tenemos la primera placa, ¿no? El 7 de octubre, cuando todo comenzó, a las 6:29 de la mañana fue cuando se produce la incursión de los terroristas de Hamás, en el que murieron 1.200 personas, como le decíamos, 250 secuestradas, 101 continúan en cautiverio. Al día después, el 8 de octubre, Israel declara la guerra en Gaza. Y el 9 de octubre de 2023, Israel ya controla la franja de Gaza. Todo esto a consecuencia de lo que fue la primera incursión. El 17 de octubre, al menos 100 muertos en una explosión en Al-Ali, en el centro de Gaza. Posteriormente, ese mismo día, Hamás responsabiliza a Israel. Israel asegura que fue un misil fallido contra Hamás. Recordemos que esto impactó en un centro de salud y generó mucha polémica a nivel internacional por esa incursión de Israel. El 27 de octubre se lleva adelante una incursión terrestre de Israel en Gaza. El 24 de noviembre, del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2023, existe una primera tregua entre Israel y Hamás y ahí se produce el intercambio de 105 rehenes por 240 prisioneros palestinos que estaban en
en Israel. Seguimos avanzando en cuanto a la cronología de los hechos. El 11 de enero ya de este año, Sudáfrica presenta una demanda contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia y lo acusa de genocida. Como respuesta a esta demanda, el 26 de enero, la Corte Internacional de Justicia ordena a Israel tomar mejores medidas para proteger la vida de civiles en Gaza. El 1 de abril de 2024, Israel mata a 7 miembros de la ONG World Central Kitchen, que distribuía alimentos en la franja de Gaza, y posteriormente Israel bombardea ese mismo día el consulado iraní en Siria, matando a 7 miembros de la Guardia Revolucionaria. ¿Cómo siguen las cosas? Bueno, el 22 de mayo, ustedes recordarán que España, Irlanda y Noruega reconocen el Estado de Palestina, también generando gran conmoción en el mundo. El 13 de julio de 2024 muere el comandante del brazo armado de Hamás en el ataque israelí, y ahí se va acrecentando la violencia en Medio Oriente. El 31 de julio de este año muere el líder del brazo político de Hamás en una explosión en Teherán. El 17 y 18 de octubre de 2024, una explosión de Vipers y walkie-talkies utilizados por Hezbollah estallan en Beirut, provocando 37 muertos y más de 3.200 heridos. El 28 de septiembre de 2024 de este año, Israel bombardea edificios residenciales en el sur de Beirut, asesinan al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. El 1 de octubre, Israel invade el Líbano. Irán lanza cerca de 200 misiles balísticos, el mayor ataque de Irán contra Israel. Muere un ciudadano palestino y Hamás asesina a 7 personas y hiere a otras 9 en Tel Aviv, como también lo hemos informado. Incluso tuvimos a un uruguayo que vive en Tel Aviv hablando al respecto, en Israel, hablando al respecto de lo que fue esa tragedia. El 4 de octubre, hace unos días nada más, Israel bombardea el centro de Cisjordania, donde mueren 18 personas en el norte del territorio. Llegamos a hoy, al 7 de octubre, donde hasta el momento cerca de 42.000 personas murieron en Gaza a raíz de los enfrentamientos. Pero como les decíamos, fue una jornada emotiva en Israel, donde se rindió homenajes a las víctimas de este brutal ataque. Vigilias en honor a las víctimas y manifestaciones para exigir el retorno de los rehenes. Cientos de israelíes se congregaron en Tel Aviv con velas, rezos y música en la víspera del primer aniversario del sangriento ataque que desencadenó la guerra en Gaza. Las conmemoraciones comenzaron en Reim, el lugar del Festival de Música Nova, una cita a la que participaron cerca de 3.000 personas a unos kilómetros de la franja de Gaza, donde los combatientes de Hamás mataron al menos 370 personas durante el asalto. Además, según datos oficiales israelíes, aquel día murieron 1.205 personas, en su mayoría civiles, y Hamás capturó a 251 personas, de las cuales un centenar siguen cautivas en Gaza, y 34 de ellas habrían muerto según el ejército. El presidente israelí Isaac Herzog participó de la conmemoración y habló con los parientes de las víctimas al concluir la ceremonia. El mandatario instó al mundo a apoyar a Israel en la lucha contra sus enemigos. Un año de este ataque, también se conocen repercusiones a nivel mundial. Las compartimos. En este día, en este lugar y en muchos lugares de nuestro país, recordamos a nuestros caídos, a nuestros rehenes que estamos obligados a devolver y a nuestros héroes que cayeron por la defensa de la patria y la tierra. Pasamos por una terrible masacre hace un año y nos levantamos como un pueblo, como leones, sostuvo Benjamín Netanyahu. El presidente argentino Javier Milei, en tanto, exigió la liberación de quienes aún continúan secuestrados. Tráiganlos a casa ahora, escribió el mandatario en hebreo y en inglés en su cuenta de X. El primer ministro laborista británico, Keir Starmer, afirmó que su país no flaqueará en la búsqueda de la paz en Oriente Medio. Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, cuyo país acoge a la mayor comunidad judía de Europa, estimó también en X que el dolor sigue igual de vivo un año después, el del pueblo israelí, el nuestro y el de la humanidad herida. Desde Madrid, la Cancillería española reiteró
reiteró su más tajante condena a los atroces atentados terroristas de Hamás y pidió un alto al fuego, la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza. En tanto, la ministra de Asuntos Exteriores alemana estimó que el terror del 7 de octubre marcó una ruptura cruel para el pueblo de Israel, así como para la población de Medio Oriente y de nuestro país. En una carta abierta para los católicos de Oriente Medio, el Papa Francisco criticó la vergonzosa incapacidad de la comunidad internacional para poner fin al conflicto. La primera ministra italiana Giorgia Meloni expresó su preocupación por el antisemitismo latente y rampante durante una ceremonia en la Gran Sinagoga de Roma. Bueno, y a todo esto en nuestro país es muy clara la postura que ha adoptado Uruguay en cuanto a este conflicto. La Cancillería de Uruguay sacó un comunicado en las últimas horas haciendo mención a este ataque del grupo terrorista Hamás el pasado 7 de octubre. Lo calificó como una agresión injustificable. El gobierno instó también a Israel y a Hamás a iniciar el desescalamiento, dice, del conflicto mediante la vía diplomática. La misiva Uruguay expresa su grave preocupación ante el saldo en vidas, heridos y desplazamientos forzados por este conflicto. Actualmente la región experimenta una espiral de violencia que conlleva el riesgo serio de un conflicto generalizado, que implica además el involucramiento directo de otros actores estatales y no estatales, lo que agrava la situación, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado. Uruguay hace un llamado a dar los pasos necesarios para iniciar un desescalamiento del conflicto mediante la vía diplomática, la cual empieza por la inmediata liberación de todos los rehenes y un cese al fuego impostergable. Cancillería remarca en su comunicado que continuará bregando ante la comunidad internacional por una resolución pacífica y duradera que permita finalmente al Estado de Israel y al Estado de Palestina convivir en paz, con fronteras seguras, en condiciones de mutua aceptación y reconocimiento, finaliza el comunicado de la cartera, encabezada por Omar Paganini. Decirles que en minutos nada más vamos a ir hasta la Plaza Truville, donde se encuentra Roberto Riolfo. Está participando en una actividad vinculada a esta, organizada por el Comité Central Israelita. Está previsto que asista el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y también la fórmula presidencial del Frente Amplio. Vamos a recibir ahora aquí en BTV Noticias a Claudio Fantini, analista y periodista internacional. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas noches para ti. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Deli. Un gusto saludarte. Muchas gracias por atendernos a esta hora. Bueno, ¿qué ha cambiado tras lo que fue este ataque? Bueno, yo creo que en lo local, en lo que respecta al Oriente Medio, ha habido cambios muy significativos. Yo diría, primero que nada, que el pogromo sanguinario de hace exactamente un año puso fin a un statu quo que regía de hecho, tal vez no pactado, tal vez no firmado, no negociado, pero de hecho había un statu quo por el cual cada 3 o 4 años Hamás lanzaba una andanada de proyectiles Qassam, de los que eran de manufactura Gazatí, o luego de los proyectiles que recibía y recibe desde Irán, pero que no llegaban a hacer daño significativos ni a amenazar la existencia de Israel en absoluto, porque la gran mayoría de esos misiles eran interceptados por el Iron Dome, ¿no? Por ese formidable sistema de defensa antiaérea que tiene Israel. Mientras que las réplicas de Israel, la devolución de aquellos golpes, tampoco ponían en riesgo la existencia de Hamás y su forma de imperar en la franja de Gaza, ¿no? Eran respuestas con también lanzamientos de misiles, causaban más daño, causaban más muertes, más destrucción de infraestructura, porque no hay ni refugios antiaéreos en la franja de Gaza, ni sistema de alarmas, ni un escudo protector como lo es la cúpula de hierro. Ese era el statu quo, ¿no? Hamás imperaba en la franja de Gaza sin que Israel amenace esa realidad, y Israel
no era amenazado significativamente y mucho menos su existencia por Hamás desde la Franja de Gaza. Eso cambió totalmente, se acabó ese statu quo, por lo tanto Israel, a partir de semejante ataque, por lo sanguinario que fue, por la crueldad que se desplegó, bueno, no tiene más opción aparentemente que buscar la destrucción total y definitiva. Se acabó para Israel el permiso de algún modo para que jamás exista y gobierne la Franja de Gaza. Lo mismo ocurrió con Hezbollah, porque al día siguiente de aquel 7 de octubre, o sea, a renglón seguido de un pogromo sanguinario y brutal, Hezbollah empezó a lanzar misiles desde el sur del Líbano a la Alta Galilea, o sea, al norte de Israel, incluso provocando una emigración de los habitantes de esa parte de Israel, de esa parte de la Alta Galilea. Por lo tanto, que atacara a Hezbollah en esas circunstancias rompió otro statu quo, el que de hecho existió a partir del año 2006, después de aquella guerra que concluyó en una suerte de empate. Desde entonces Hezbollah cada tanto atacaba desde el sur del Líbano, el norte de Israel, con misiles, con proyectiles, pero sin poner en riesgo la existencia de Israel, sin amenazar la existencia de Israel, ni siquiera significativamente a la sociedad, e Israel devolvía los golpes sin que esas devoluciones pongan en riesgo la existencia de Hezbollah en el Líbano. Bueno, cuando Hezbollah ataca al otro día del pogromo sanguinario del 7 de octubre del 2023, Israel tiene en claro que ya no puede regir más ese status quo fáctico, no negociado, no acordado, no firmado, pero que de hecho era lo que se daba, era la realidad imperante. Entonces lleva adelante la guerra que actualmente estamos viendo, que igual que la que lleva adelante en la Franja de Gaza, no es para responder un ataque simplemente, sino para extirpar al agresor. Fue para extirpar en la Franja de Gaza a Hamás y está intentando extirpar del Líbano a Hezbollah. Esto a la vez produjo otro cambio geopolítico inmensamente significativo, que es el choque directo por primera vez entre Israel y la República Islámica de Irán. Irán siempre atacó a Israel a través de sus proxies, pero nunca lo hizo directamente. En abril lanzó un bombardeo masivo sobre Israel, volvió a lanzarlo la semana pasada, ya van 2 ataques directos también respondidos por Israel, que a la vez ya había atacado territorio iraní al destruir su consulado en Damasco. El consulado de Irán es territorio iraní. Bien. Todo eso cambió en lo específicamente regional. Claro, Claudio, y brevemente, más allá de Medio Oriente, ¿cuáles son las repercusiones a raíz de esto en este punto de inflexión después de este año? Bueno, yo creo, Deli, que la principal consecuencia, el principal cambio que se ha operado a nivel mundial a partir de este conflicto que tiene como inicio, como Big Bang, el 7 de octubre del 2023, es un aislamiento muy notable de Israel en el mundo, porque la estrategia de Hamás no es derrotar a Israel en el campo de batalla. Sabe que sus brazos militares, el Sedim al-Qassem y la Yihad Islámica, no pueden derrotar al ejército israelí en el campo de batalla. Lo que hizo hace exactamente un año fue provocar a Israel. Y cuando se hace una provocación, el objetivo final no es el daño que causa en ese acto, sino la consecuencia de ese acto. Y la consecuencia iba a ser la que está haciendo, ¿no? Una respuesta devastadora por parte de Israel, porque Israel se propone, y con lógicas razones, extirpar a Hamás
de la Franja de Gaza. Esa guerra que lleva adelante Israel es tal cual la concibió Hamás, tal vez no tan a fondo, pero sí realizó aquella provocación para que Israel devuelva el golpe de una forma demoledora, causando mucha destrucción civil y muchas muertes civiles, entre ellas la de miles y miles de niños. Eso ha afectado muy gravemente la imagen de Israel en el mundo, tal vez nunca estuvo tan afectada como en este momento, y ha generado un aislamiento internacional muy fuerte, mientras que le ha dado un espaldarazo a la causa palestina. No el ataque, no el pogromo sanguinario del 7 de octubre, sino la respuesta israelí a ese pogromo, que era precisamente la estrategia de Yahya Sinwar y de sus jefes en la República Islámica. Muy bien, Claudio, te agradecemos por este completo análisis como siempre. Que tengas una linda semana. Un gusto grande, Deli, abrazo. Muchas gracias, el análisis de Claudio Fantini. Seguimos en tema, nos vamos ahora hacia la Plaza Truville. Allí se encuentra Roberto Riolfo. Hola, Roberto. Hola, compañeros, estamos acá en Plaza Truville justamente. Hola, buenas tardes, compañeros, buenas noches. Acá estamos con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Están también algunos precandidatos. Por ejemplo, está el candidato del Frente Amplio también, Yamandu Orsi. Hay algunas figuras de todos los partidos políticos. Esto corta en forma tangencial a toda nuestra sociedad y no es un tema ideológico, sino es un tema humano. Y estoy con Robbie Schindler, que es el presidente del Comité Central Israelita. Gracias por recibirnos. Antes de tu alocución, ¿qué se siente un día como hoy, a un año de aquel genocidio, y a su vez el apoyo de todo el espectro político y gran parte de la sociedad aquí presente? Bueno, es un momento muy emotivo, un año de la peor masacre que vivió el pueblo judío desde la Segunda Guerra Mundial. Una horda de terroristas invadieron un país soberano y desplegaron perpetraron la peor masacre que se podía esperar. Así que es un momento de mucho dolor, de reflexión, y el pueblo judío es un pueblo resiliente. Yo creo que con trabajo, con educación, con perseverancia, el pueblo judío va a salir adelante, como ha salido en muchas oportunidades, y especialmente optimista soy cuando veo el marco de público que nos está acompañando, porque esto no es un tema de los judíos, esto es un tema de la sociedad toda. Esto es un tema que lamentablemente causa mucho dolor cuando vemos manifestaciones en este querido país, Uruguay, a favor de quienes violaron, mataron, quemaron, cuando este país ha sido históricamente un país de brazos abiertos, que ha recibido a mis abuelos y a muchas otras colectividades de la manera más fraterna. Entonces cuesta entender y creer esas cosas que nos han tocado vivir hace muy poquito, que nos recuerdan a los cuentos que nuestros abuelos nos hacían de lo que habían vivido en Alemania, por lo que tuvieron que escapar. Pero reitero, el hecho de tener la presencia del presidente de la República, el hecho de tener aquí también a legisladores de todos los partidos, incluso la fórmula del Frente Amplio, Orsi, Cose también. Acabo de ver, ¿sabe quién? Schindler, acabo de ver a Miguel Brechner, también judío, que lideró el plan Ceibal en el gobierno del Frente Amplio, sacándole fotos al presidente de la República. Ese Uruguay es el que tenemos que apostar. Absolutamente. Bueno, hablando de Miguel Brechner, gran amigo, Fernando Pereira también confirmó que va a estar presente, de manera que esto confirma que no es un acto de los judíos para los judíos, esto es un acto que debe tocar la sensibilidad de todo aquel que respete la libertad, los derechos humanos y que quiera la paz. ¿Cómo se hace para seguir pidiendo por estas 97 personas que aún siguen desaparecidas? Mirá, 101, son 101. ¿Qué se hace? Se reza y se sigue trabajando para que regresen. Lamentablemente el concierto internacional, Naciones Unidas, a mí en lo personal me ha defraudado. Las Naciones Unidas fueron creadas justamente inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial
para evitar que se repitan. Hoy hay más de 60 conflictos armados en el mundo. Las Naciones Unidas ha demostrado ser absolutamente inoperante. Esto se resuelve con diálogo, esto se resuelve con demostraciones de paz. Pero si para conseguir esa paz hay que derrotar al enemigo, hay que hacerlo. Por supuesto que todas las muertes duelen y por eso la táctica que está utilizando Israel ahora con el otro grupo terrorista que está atacando a Israel desde el norte con Hezbollah fue ir directamente a las cabezas y no poner en riesgo al público en general. Absolutamente lo contrario a lo que hace Hezbollah, que dispara misiles en forma absolutamente indiscriminada y cuanto más daño hagan, peor. Si Israel no tuviera la cúpula de hierro, no habría más Israel. Y eso es lo que la gente no entiende. No se hablan de fatalidades en Israel porque existe eso, conciencia y amor por la vida. Roby Schindler ha sido muy amable con BTV, muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias por estar. Por favor, un placer. Tenemos entonces la palabra del presidente del Comité Central Israelita. Para cerrar, les quiero decir que el lugar donde fue justamente la masacre, este festival de música tecno permanece hasta el momento intacto, con decenas de vehículos calcinados allí, hay chalecos, hay ropa todavía que permanece en el lugar, realmente es desolador ver las imágenes que ustedes ya habrán compartido, así que bueno, por acá en instantes comienza entonces esta conmemoración a un año de aquel atentado. Adelante ustedes en estudios. Muchas gracias, Roberto. En la localidad de Kibbutz, ¿no? En el sur de Israel, donde ocurrió todo eso, ¿no? Todavía quedan, como decía el presidente del Comité Central Israelita, 101 personas que están en cautiverio a manos de los terroristas. Sí, en cautiverio o asesinadas. O asesinadas, ¿no? O sea, sí. La realidad es que no se sabe. Ayer, en las últimas horas se conoció de un fotógrafo que había ido a sacar fotos a la fiesta y terminó secuestrado por el grupo terrorista Hamas y se conoció que murió. Por lo menos no se sabe cuándo, pero sí se confirmó su muerte y su familia está reclamando que le devuelvan el cuerpo. Y hemos sabido también de personas que iban a ser liberadas y que minutos antes también fueron asesinadas en un conflicto que parece no tener una salida, ¿no? Cada vez va creciendo más y ver también cómo repercute en el mundo, ¿no? Cómo va a repercutir también en nuestro país. El tema también de donde Israel llega a atacar las bases nucleares de Irán, por ejemplo, que es lo que se teme que pueda llegar a pasar en los próximos días. Veremos. La verdad que es un tema muy complejo. Viri, muchas gracias. A ustedes, que pasen bien.